enero para avanzar clases y tomar exámenes, entonces en enero vamos a hacer el último tema de la materia, ¿ya? ¿Sí? Entonces el día lunes, el día 20, todavía falta, dan su examen y presentan su trabajo y su defensa, ¿no? ¿Sí? Ya quedó todo aclarado, ¿no es cierto? ¿Alguna pregunta? Alguien envió por ahí el calendario. Sí, ese es el nuevo calendario, ya. El martes justamente se aprobó ese nuevo calendario. Hubo reunión IQ y ahí aprobaron eso. Disculpe, ingeniera, si aprobamos los dos exámenes, ¿ya no damos el final? No hay final, joven. Van a dar todos los exámenes, ¿ya? Se va a dar todos los exámenes. El examen uno se le hizo demasiado sencillo. Tienen que dar todos los exámenes nomás. ¿Ya? No hay problema. Eso es en enero. Bien. El tema de lixiviación es bastante importante y también es muy utilizado en la industria. Entonces es necesario conocerlo. Esos estudiantes que hay algunos estudiantes que les ha tocado algunos trabajos donde van a tener que ver esa operación unitaria, ¿ya? La lixiviación. Por ejemplo, en la extracción del oro, en la extracción del cobre, tenemos esa operación unitaria. Bien, no sé cuántos estudiantes tenemos, 20. Ingeniera, disculpe una consulta sobre el tema de la obtención de café soluble y descafeinado. ¿Puedo? Sí, joven. Pasa que estábamos averiguando ya, ¿no? sobre el tema. Y bueno, Sí. hay uno que es soluble y el otro que dice que es descafeinado, que hay que investigar. Entonces el soluble viene a ser el que viene con todo, digamos, ¿no? Eso estaba tratando de buscar la diferencia, pero como que no. Sí, lo que sí vi que hay un proceso aparte para extraer la cafeína y supongo que a eso se refiere, ¿no? O sea, hay un proceso más corto que... Exactamente. El café, cuando hablamos de café soluble, me refiero al Nescafé, al café ya elaborado, que viene directo para agregarle agua y tomarlo. Ya es soluble en agua. Y el café descafeinado es aquel café del cual se le ha extraído la cafeína. Y es un proceso que se le hace al café para quitarle justamente esa sustancia. Solvente le ponen, eso es lo que estaba viendo. Sí, se trabaja creo con algo de carbono, un carbón químico activo. se le adiciona. Carbón activo creo que era. Sí. Ya. Entonces, para cuando... Perdón, por eso es que el café descafeinado es más caro todavía, porque aparte se lo ha sometido a un proceso más rígido y más caro. Eso implica más proceso, más gasto de energía eléctrica, de vapor, de mano de obra, ¿no es cierto? Son más costos. Por eso es que el café descafeinado, a los que les gusta, es más caro y es un proceso aparte. Pasa, por favor. Está bonito ese trabajo. Hay videos de Nestlé por si acaso. Sí, estaba viendo ahí una nota de un youtuber que hace visita. Una pregunta más, en el tema de los diagramas de flujo que nos pide y las operaciones unitarias que hay que presentarle, ahí hay que hacerlo aparte, digamos, ¿no? Lo que es el soluble normal y el soluble descafeinado. Ahora lo escucho, joven. Le quité el audio a alguien. Ya. Dígame. Entonces, cuando presentemos el diagrama
de flujo que nos pida, ¿no? Para antes de entrar a las operaciones unitarias, tenemos que hacer aparte dos, o sea, uno que es el café soluble, que ya es listo, y otro el descafeinado, aparte los dos. Sí. Okay. O sea, la preparación del café desde la recepción de la materia prima, ¿sí? Una vez que usted recibe la materia prima, se le hace una limpieza, se le quita los palitos, la suciedad que llega, las hojitas, todo eso. Después le quita la pepa, lo cuece. Hay una serie de procesos para llegar al café primero, ¿no? Y después de eso, ya pasa al café descafeinado. Esos videos usted lo tiene de Nestlé, Nestlé produce y sí, son fábricas grandes. El Nescafé es de Nestlé, por lo que he visto. Sí. ¿No? Sí. Estaba viendo ahí. Y también conseguí información, digamos, de hay unos proyectos que ya presentan algunos igual de ese tema y en internet hay varios. Pero eso era mi pregunta, eso, de si hay que presentar 2 diagramas de flujo. En este caso serían 2, ¿no? Porque como que hay una diferencia, digamos, de proceso. Sí. Ya. También les comento de que se le está dando, o sea, ya lo que se está produciendo, bueno, es el café, no el café de tipo Nescafé, ¿no? Sino un café artesanal que se está produciendo en Buenavista, ¿no? Café bien puro, en Porongo, casualmente. En Buenavista ya hay una industria que se está haciendo bastante conocida y que está produciendo una serie de café. Claro que el artesanal todavía es un poco más caro, ¿no? El kilo. Pero bueno, ojalá que en enero bajen estas cosas del COVID, la 4ª ola, y si es posible podamos hacer alguna visita ya, ojalá. Bien, no sé si alguien más tiene alguna pregunta. Ustedes tienen ahí para elaborar su trabajo, ya tienen un formato, entonces en base a ese formato, ¿ya? Sí, ingeniera, quería preguntar sobre la obtención de litio. Como tenemos una estructura ya para presentar el trabajo, pero ¿qué partes más importantes se debería destacar para mostrar en cuanto a la obtención de litio? Porque aparte de las operaciones que se tienen que hacer, tenemos que mencionar todos los procesos para hacer carbonato de litio y cloruro de potasio, o solamente un producto, o más o menos que... El carbonato de litio. ¿Qué aspectos a destacar? Cuando usted hace su marco teórico, lo que generalmente nos interesa, porque hay en Bolivia el litio, está en el salar, está en forma superficial, no necesita explorarlo tanto. Entonces resulta de que Bolivia, Chile y Argentina forman el famoso triángulo, ¿no?, de litio. Pero nosotros somos más ricos porque la mayor cantidad del salar está acá en el lado de Bolivia, con una alta pureza. Pero los metales nunca vienen solos, generalmente vienen asociados con otros parecidos. Es por eso que deben ser sometidos a procesos para poder separarlos. Generalmente, por ejemplo, ahí decía usted el potasio. Entonces, claro, todas estas sales vienen ahí asociadas. El litio viene con el sodio, con el potasio, y esto entonces debe ser sometido a algún proceso. El carbonato de litio, digamos, es uno de los productos en base al cual ya después se van a elaborar, se va a purificar más eso y se van a elaborar otros tipos de productos.
Entonces tendría que llegar hasta ahí en su diagrama del proceso. Y mencionar, por ejemplo, para tener una idea de que en Bolivia nosotros tenemos en el salar, no se ha industrializado porque no hay una industria asentada ahí. Los potosinos, cuando quisieron instalar, creo en la época de Gonzalo Sánchez de Lozada, no sé si ustedes habrían nacido, no sé. Pero bueno, no los dejaron. Se llamaba la Lithium Corporation, una industria, o sea, que son expertos ellos en producir esto, son expertos. Son las transnacionales que vienen, digamos, con todo listo, con toda su tecnología, no hay nada que inventar y vienen y se instalan y empieza la producción. Así como lo tenemos al Mutún ahí muerto, ahí, parado, también está el litio ahí, está durmiendo. Y porque falta, ¿no? Falta la reactivación esa económica. Y entonces el pueblo pues de Potosí no quiso, porque es que eran gringos, bueno, tantas cosas. Y no los dejaron. Y por eso seguimos ahí con nuestro litio. Ahí, ¿no? Lo que hay, creo que son plantas a nivel de planta piloto. Una planta piloto no es una producción grande, son producciones pequeñas. Pero es bien interesante el proceso y los usos del litio. Muy utilizados, ¿no? Tienen que ver, cuando hablen, entonces también vean los usos, vean la parte de la contaminación, porque ahora en todas las carreras se ha metido una materia sobre medio ambiente, ¿no ve? Sí, en todas las carreras. Todos los procesos generalmente llevan, pues, perjudican al aire, al suelo, al agua, pero para eso se hacen las remediaciones. En el caso del agua, generalmente el agua, antes de ser consumida o reutilizada, debe pasar por plantas de tratamiento, ¿no es cierto? Claro. Es bastante interesante, jóvenes. Las industrias son tan diversas y ahí está el ingeniero industrial para entender los procesos, para mejorarlos también. Si bien la parte química no es su fuerte, pero los procesos los puede entender, ¿no es cierto? Sabe hacer diagramas de procesos, sabe hacer los otros diagramas de los que hacen, donde ven los tiempos y movimientos. Bien, no sé si tienen alguna pregunta, pero tenemos también la próxima semana para que vean, ¿ya? ¿Qué dice Maquera? ¿Usted es el del cemento? Buenas noches, ingeniera. Sí, me tocó el tema del cemento. Bien, jóvenes, por eso les digo, ojalá que podamos hacer alguna visita, que mejoren los tiempos. Si es posible, lo vamos a hacer. Y si no, pues ni modo, ¿qué vamos a hacer? Pero yo tengo mis contactos, tengo gente amiga donde siempre voy, donde los llevo a los estudiantes. Y también una alternativa podía haber sido ahí la fábrica de Warnes, ¿no? De cemento. Bien, vayan haciendo su trabajo, ¿ya? Nosotros vamos a continuar entonces. ¿O quiere decir algo, Maquera? Nada, ingeniera. Bueno, entonces vamos a continuar con nuestro avance. ¿Qué dice Carla, que la veo? ¿Quiere preguntar algo? ¿Qué le tocó?
Ah, ya. Es largo eso también. Lleva mucho proceso. Es largo. Muy bien. Vámonos entonces a lo que estamos avanzando. Bueno, nosotros habíamos entrado al estudio de lo que es la cinética del secado. Entonces, cuando nosotros hablamos de la cinética del secado, nos referimos pues justamente a la velocidad del secado, a la velocidad con la que se realiza el secado de algún producto. Podemos imaginarnos el azúcar, por ejemplo, material cerámico, los cueros, el papel, etcétera, etcétera. Entonces, en base a datos que generalmente son datos experimentales, se pueden elaborar las famosas curvas de secado. Una curva de secado es aquella curva que me muestra en el eje de las abscisas la humedad y en el eje de las ordenadas el cambio de la humedad respecto del tiempo. Este tipo de curvas lo habíamos visto en la clase anterior. Esta responde a un proceso ideal, a un sol. Este sería para un sólido no poroso, nos fijamos en su forma, para materiales porosos, para materiales granulares. Lo interesante de estas curvas es que observamos nosotros una parte de ellas, dos partes. Una parte en la cual la velocidad de secado permanece constante. Y luego se observa de que hay un decrecimiento hasta llegar a una humedad que le vamos a llamar la humedad de equilibrio. Si nosotros observamos, todas estas cuatro curvas coinciden aquí en un punto en el cual pasamos de una velocidad constante a una velocidad de tipo decreciente. Ese punto nosotros le hemos llamado la humedad crítica. Ya. La humedad crítica. La humedad crítica entonces viene a ser aquella humedad que me separa un periodo antecrítico y un periodo postcrítico. Cuando nosotros hablamos entonces de un tiempo total de secado, vamos a hablar de un tiempo para el periodo antecrítico y de un tiempo para el periodo postcrítico. Ya. Entonces, el tiempo total es el tiempo del periodo antecrítico más el tiempo del periodo postcrítico. Para el cálculo del tiempo en el periodo antecrítico o en el periodo de velocidad constante, despejamos el tiempo de la fórmula de la velocidad de secado. Ahí está. Teníamos esto, ¿no es cierto? Sí, la clase anterior hemos calculado velocidad. Sí. La clase anterior hemos hallado velocidad. Muy bien. Entonces, si despejamos nosotros el tiempo y para poder hacer volar estos diferenciales, vamos a integrar, eso lo podemos ver enseguida, después ahí en la pizarra,
Entonces me va a quedar despejando, si yo despejo el dt allá, me va a quedar menos L sub S sobre A dividido W por DH. Si todo esto es constante y le aplico integrales a dt y a dh, entonces la integral se va a ir con el diferencial y me va a quedar t, y aquí me va a quedar la diferencia de humedades. Esta humedad final para el tiempo del periodo antecrítico viene a ser la humedad crítica. Sería desde aquí hasta aquí. Es decir, coincide con la humedad crítica. Muy bien. Copiamos la fórmula. Copiamos la fórmula. Muy bien. Resulta pues que para el cálculo del tiempo en este periodo no tenemos ningún problema. El problema está en calcular el tiempo en este periodo. En este periodo, fíjense, esta sería una curva ideal, pero estas son las reales, ¿no? Y bueno, hay un método que es el método gráfico de integración, donde vamos formando pequeños rectángulos y hacemos la sumatoria. Ese sería un método de integración gráfica. Pero no tiene sentido perder tanto tiempo haciendo eso, ¿no es cierto? Entonces lo que se ha hecho, o lo que se hace, o los investigadores lo que han hecho es determinar una fórmula, una expresión aproximada para este periodo postcrítico. Entonces, para calcular el tiempo, una expresión aproximada sería esta. El tiempo va a ser igual al peso del sólido seco sobre el área, la velocidad en el periodo de velocidad constante, la humedad crítica menos la de equilibrio por el logaritmo de la crítica menos la de equilibrio sobre la humedad final menos la humedad crítica. Aquí le estamos llamando X sub C y X sub E a las humedades, ya estamos designándolas con X. ¿Listo? Entonces nosotros vamos a trabajar con esta fórmula para el periodo postcrítico. ¿De acuerdo? Sí, ingeniero. Muy bien. Muy bien. Nos vamos a ir a este ejercicio, que es el ejercicio 971 del práctico. Del texto, mejor dicho. El ejercicio 971 del texto. Página 645. Y en el libro, en la guía de los prácticos, es el 5. Ejercicio 5. Bien. Nos vamos entonces al práctico o Se desea secar un sólido húmedo en un secador de bandejas. Este es un tipo de secador
en condiciones de estado estacionario desde un contenido de humedad libre, humedad inicial de 0,40 kilogramos de agua, kilogramos de sólido seco, hasta otra humedad de 0,02 unidades de humedad. El peso del sólido es de 99,8 kilogramos, me da el peso del sólido seco, me da el área de secado en metros cuadrados y me pide calcular el tiempo total de secado. La curva de la velocidad de secado se muestra en la figura adjunta, dice. La figura adjunta, de donde voy a sacar algunos datos, es esa, que es la figura, ahorita les digo, métodos. La figura 951 del libro, en la página 598. También creo que está ahí en el texto, ¿no? La gráfica. Es la siguiente hoja, ingeniero. Está ahí. Por eso la puso la señora, la puso la gráfica, ¿no? Sí, ingeniero. Ya, muy bien, jóvenes. Muy bien, vamos a calcular el tiempo total de secado, ¿ya? Muy bien, muy bien. Voy a dejar ahí entonces. Bien. Resolvamos el ejercicio. Vámonos a la pizarrita. Ahí está nuestra pizarra. Ya. Vamos a poner los datos entonces. Datos. Ay, a veces se me encapricha el lapicerito. Ay. Voy a ir a la pizarra de la misma máquina ya. Este lapicero va a tener 2 años ya. Tal vez ya está fallando su pila, ¿no? No sé. La pizarra aquí. Bueno. Ay, su función.
¿La ve en la pantalla? Sí, ingeniero. Ingeniero, Sí, se ve. Bueno, a ver. No sé qué le pasó. Bien. Datos. Ay, no. No puedo creer. Un ratito ya, por favor. No sé qué está pasando. Quiere dar el lapicero. mm, Ay. Ay, ya. Ay, por suerte. Puede ser que ya esté fallando mi pila de litio, ¿no? ¿Qué dicen ustedes? Puede ¿Ah? ser, ingeniero. Y Puede todavía ser. eso lleva pila de reloj, ¿no? No, es una pila especial. Esta pila. Yo la compré así a la máquina con esto y me facilitó harto la vida, como se dice. Porque tengo las pizarras, tengo el lapicero, tengo este lapicero para trabajar con las dos pizarras, pero más me gusta trabajar con la cuadriculada porque puedo tener un orden, ¿no? En cambio, en la otra no. Bien, puede ser que ya esté ya, que quiera descansar. Ya, vamos entonces con el ejercicio. Por suerte, es que también le damos fino, porque en las mañanas generalmente paso matemáticas, mis materias, y escribe y escribe y escribe. Y todo el tiempo las personas que damos materias prácticas estamos escribiendo, pues, ¿no? Y borrando y haciendo. Es inalámbrico, ingeniero. No tiene la opción para colocarle un cable. ¿Cuál? ¿Con mi Es mouse? inalámbrico, ingeniero. No tiene opción para conectarle un cable. ¿Cuál? El lápiz. Sí, no tiene opción. No tiene opción. Ah, inalámbrico. Sí, tal vez haya, ¿no? Sería, bueno. Sería bueno. Bien, vamos a poner los datos entonces. Tengo una humedad inicial. Tengo una humedad inicial de 0,40, ¿sí? Tengo una humedad de equilibrio, humedad final, disculpen, humedad final de 0,02, las mismas unidades. El peso del sólido seco. ¿Cuánto es el peso del sólido seco? Fíjese, por favor. Si no tengo que ir a... 99.8. 99.8 kilogramos. Sí, 99.8 kilogramos. El área de secado es de 464.5 metros cuadrados.
y me pide el tiempo total de secado, ¿sí? Esa es la pregunta. Muy bien. Para poder sacar algunos datos extras que me faltan, me está dando una gráfica, ¿sí? Bien. Nosotros sabemos que el tiempo total va a ser el tiempo del periodo antecrítico más el tiempo del periodo postcrítico. Primero entonces vamos a calcular el primer tiempo, el tiempo 1, el tiempo del periodo antecrítico. Para ello entonces utilizamos la fórmula que ya tenemos, que me dice que es igual al peso del sólido sobre el área por la velocidad en ese periodo, por eso dice W sub C, por la diferencia de humedades. La humedad inicial menos la humedad crítica, que sería la humedad final. Entonces, del gráfico, la humedad inicial la conocemos, pero la humedad crítica no la conozco. Entonces, del gráfico, vamos a leer la humedad crítica. Y también vamos a leer la velocidad crítica. ¿Cuánto leen ustedes la humedad crítica? ¿Cuánto lee en su dibujo? ¿1.4 en enero? 1.5. Aquí, mire, aquí en el dibujo, mire. 0.19. 0,19. Ya. Entonces, cuando yo saco algo de un gráfico, tengo que decir del gráfico, ¿no? Estamos leyendo la humedad crítica, que es de 0,19, y la velocidad que saqué de 1,5. ¿Están de acuerdo conmigo? ¿Sí? Ingeniero. Ya, Sí. reemplazamos entonces acá el peso del sólido seco, 99,8. El área son metros cuadrados. La velocidad, que es de 1,5. Kilogramos de agua, las unidades, sobre hora metro cuadrado, ¿sí? ¿Sí? Unidades de la velocidad. La humedad inicial, que es de 0,40. Estos son kilogramos del sólido seco. La humedad crítica, que es de 0,19. Las unidades de la humedad son kilogramos de agua sobre kilogramos del sólido seco. Entonces, si nosotros observamos kilogramos de agua, sólido seco, y tenemos el tiempo en horas. Ese tiempo le ha dado ¿cuánto? $3.008 en enero. 8 o 7.
Por lo redondeo. Lo redondeé Redondeado, porque 7.9 sale. Ah, ya. Horas. ¿Sí? Muy bien. Sí, ingeniero. Debo calcular el tiempo 2. Me falta calcular entonces el tiempo en el periodo postcrítico. El tiempo en el periodo postcrítico. Ya dijimos nosotros de que para calcular este tiempo existe una fórmula que me relaciona el peso del sólido seco, el área, la velocidad crítica, la humedad crítica menos la humedad de equilibrio por el logaritmo de la humedad crítica menos la humedad de equilibrio dividido la humedad final menos la humedad de equilibrio. De la gráfica ya conocemos entonces nosotros la humedad de equilibrio, la humedad crítica, disculpen. Conozco la humedad final que es de 0,02 y voy a leer la humedad de equilibrio de la gráfica. ¿Cuánto leen? ¿Cuánto sería mi humedad de equilibrio en la gráfica? ¿Cero? Sí, Cero. ¿Todos leen cero? Sí, ingeniero. Ingeniera, Ya, sí, ingeniero. cero. Su humedad de equilibrio es cero. Reemplaza aquí. El área. La velocidad. Crítica. Equilibrio. Logaritmo. 0,19 menos 0. Humedad final 0,02. Y hallamos nuestro tiempo. Seis coma 12. 6,12, ¿no? ¿Sí? Sí, ingeniero. 6,12. Horas. Bueno, el tiempo total entonces será 3,008 más 6,12.
le da 9, 128. horas. ¿Sí? Sí. Bueno, nosotros vamos a nuestro práctico. Y en el práctico ahí tiene respuesta. ¿Lo ven o no? Bueno, en el libro está la respuesta. El tiempo en el periodo de velocidad constante, 2,91 horas. En el periodo de velocidad decreciente, 6,36 horas. Total, 9,27 horas. Pero en el libro, calcule el tiempo de secado durante el periodo de velocidad decreciente mediante un método de integración gráfica. Ya les he dicho que nosotros no estamos locos para hacer ese método de integración gráfica, hacer puro rectángulo, base por altura de un rectángulo más el otro, hacer la sumatoria y sacar el área total. Es muy largo y además que no es muy exacto. Entonces, por eso utilizamos una fórmula aproximada que es válida para cualquier tipo de gráfica en el periodo decreciente de la velocidad. Y si ustedes observan, son parecidos los resultados, ¿sí? Muy bien. Entonces, aclarado el asunto. Muy bien, estábamos acá. Ahí. Para poder entender mejor los ejercicios de secado, es necesario conocer los contenidos de humedad en base seca y en base húmeda. Cuando empecemos a resolver más ejercicios, en algunos nos va a decir que el contenido de humedad está en base seca y en algunos otros me va a decir que el contenido de humedad es en base húmeda. Por ejemplo, los ejercicios que hicimos, el cálculo de la humedad que hicimos en la clase anterior estaba referido a base seca, ¿no es cierto? ¿Sí? ¿Se acuerdan o no? Sí, ingeniero. Parece que no se acuerdan. Bueno, entonces tenemos contenidos de humedad en base seca y en base húmeda. HBS es humedad base seca. ¿Cómo se calcula la humedad en base seca? La humedad en base seca es la masa de agua dividido el peso del sólido seco por 100. Ahí está la fórmula. Y la humedad la humedad en base húmeda se refiere a la masa de agua o kilos de agua sobre los kilogramos del sólido húmedo, es decir, el sólido, pero que tiene humedad, que tiene agua, por 100. Copien la fórmula.
¿Ya está? Sí, ingeniero. Muy bien. También nosotros podemos determinar el contenido o podemos convertir el contenido de humedad en base seca y en base húmeda con las siguientes fórmulas. Contenido de humedad base húmeda, contenido de humedad base seca. Ahí tenemos las fórmulas para que las copien. ¿Listo? Sí, ingeniera. Muy bien. Copiamos el ejemplo. Bueno, ejemplo, dice, una muestra de maíz es secada en un horno a 103 grados centígrados durante 72 horas y todo el agua es removida. El peso inicial del recipiente y del maíz es de 15 kilogramos. El peso después del secado en el horno es de 13 kilogramos. El recipiente o el contenedor pesa 5 kilogramos. Vaya anotando. ¿Cuál es el contenido de humedad en base húmeda y en base seca? Para hallar entonces esto, contenido de humedad, base húmeda y base seca, nosotros pues vamos a utilizar nuestras fórmulas, ¿no es cierto? ¿Sí? Humedad base seca, humedad base húmeda. Bien, tenemos todos los datos necesarios. Si el recipiente pesa 5 y el peso inicial del recipiente y del maíz es de 15, entonces el peso del maíz, ¿cuánto era? Solo del maíz. 10 kilogramos. 10 kilos. Exactamente, 10 kilogramos. Muy bien. Aquí entonces lo vamos a mostrar al ejercicio. Peso inicial del maíz, 10 kilos. Bueno, inicialmente pesó 15, dice, no, pero después de que se terminó de secar, pesa 13. Hay una diferencia de 2 kilos aquí, de 15 a 13. Esos 2 kilos son los kilogramos de agua que se han evaporado, ¿no es cierto? Por el secado, ¿no? Entonces el peso del agua removida o evaporada es de 2 kilos. El peso de la materia seca, es decir, totalmente seco el maíz, si de 10 kilos perdió 2 kilos de agua, es de 8 kilos. Utilizamos la fórmula entonces.
cálculo de la humedad en base húmeda. La humedad en base húmeda son los kilogramos de agua sobre los kilogramos del sólido húmedo. El sólido húmedo pesaba 10 kilos, ¿sí? Por 100. Ahí está su resultado. En base seca serían los kilogramos de agua dividido el peso del sólido seco. Sería 8. Ese porcentaje le da 25%. Solo con la fórmula hemos trabajado, ¿no? Y bueno, puede también hallar el contenido de humedad en base seca. El contenido de humedad en base seca lo hallamos con esta fórmula. 100 por la humedad en base húmeda sobre 100 menos la humedad base húmeda. $100 por la humedad en base húmeda, 20. 100 menos la humedad en base húmeda, 20. Y podemos hallar el contenido de humedad en base seca. Estos cálculos que estamos viendo, estas sencillas fórmulas de cálculos que estamos viendo, son bastante utilizadas en los silos de granos, ¿ya? Supongamos en los silos de soya, silos de maíz, donde le van a pedir los cálculos de humedades, ¿no? ¿Cuánto es el porcentaje de humedad en base húmeda o en base seca? Entonces usted, con esa sencilla fórmula, puede hacer el cálculo, ¿sí? ¿Conocen los silos, no? Sí, general. Muy bien. Sí, general. Claro. Cuando van ustedes a alguna industria, por ejemplo, una industria de aceite de soya, ahí los va a ver a los silos, ¿no? Ahí está la soya, la tienen almacenada bajo ciertas condiciones de humedad, ¿no es cierto?, de temperatura. Cuando vamos a una fábrica de harina, por ejemplo, a alguien le tocó harina, seguramente va a tener su silo de trigo, ¿sí? Bueno. Son equipos, ¿no? Útiles para conservar las materias primas. Bien, veamos este otro ejemplo entonces. Una muestra de fertilizante posee 46% de nitrógeno.
en HBH, en base, humedad, base, humedad. Lo ha medido en humedad, base, húmeda. Si se toma 1,25 gramos de fertilizante y se lo seca, quitándole su humedad hasta 1,231 gramos, este sería el peso inicial húmedo y este sería el peso final seco. ¿Qué diferencia? ¿Cuánto de agua se ha perdido ahí? 1,25 menos 1,231. ¿Cuánto perdió de agua? 0.019. 0,019 gramos de agua. Muy bien. Entonces, este es su peso inicial húmedo. Este es el peso del agua que se removió, que se fue después de secarlo. Y este ya es el peso del sólido seco. Humedad base seca, la cantidad de agua, los gramos o kilogramos de agua dividido el peso del sólido seco por 100. Esta sería la humedad en base seca. Le está pidiendo el porcentaje de nitrógeno en base seca. Este porcentaje del 46 era en base húmeda. 46 gramos de nitrógeno estaban en 100 gramos de la muestra, en 100 gramos de la muestra. Cuando nosotros hemos llevado la humedad a base seca, esa humedad en base seca nos daba 1,54. Entonces quiere decir que el nuevo porcentaje ya sería 100 menos 1,54. Quiere decir entonces que la nueva humedad en base seca del nitrógeno es de 45,29, un poquito similar a la humedad en base húmeda, fíjese, 46 y 45,29. Puede tomarle una captura si gusta para... Vamos a continuar. Ya está, ingeniero. Muy bien. Entonces hemos visto dos formas de expresar la humedad de un sólido, en base seca y en base húmeda. Y podemos hacer a su vez las respectivas transformaciones. Bueno, ese es otro. Ese es otro. Vamos a ir entonces nosotros a el ejercicio 972 del texto. No sé si todos lo tienen al libro o no, o quieren que les mande ahorita una foto. Por favor, ingeniero, ¿lo podrían ver? El ejercicio 972 del texto. O a ver, Ricardo está con el texto ahí. Es la página 645. Sáquele una fotito y lo manda. Vamos a hacer el ejercicio 972.
Sí, listo, mira, ya está en el grupo. Hoy. Ya. Ya lo tenemos al ejercicio, ¿no? Muy bien. Sí, ingeniera. Vamos a hacer entonces el ejercicio 972. Ejercicio 972. Muy bien. Para determinar la factibilidad de secar cierto producto alimenticio, se obtuvieron datos de secado con un secador de bandejas y flujo de aire sobre la superficie exterior expuesta con un área de 0,186 metros cuadrados. Me da el área. El peso de la muestra totalmente seca fue de 3,76 kilogramos de sólido seco. Ese es su sólido completamente seco. La muestra húmeda en equilibrio pesó 3,955 kilogramos. Si le dice muestra húmeda, quiere decir que tiene el sólido más, ¿qué cosa? El agua, ¿no? ¿Sí? Bueno. Por consiguiente, contenía ¿cuántos kilogramos de agua? Le saca la diferencia. ¿Cuántos kilogramos de agua? ¿Cuántos? Usted tiene el peso del sólido húmedo menos el peso del sólido seco. ¿Cuánto es eso? 3,955 menos ¿cuánto? 3,765. ¿Cuántos kilos de agua tenía? 0,19. 0,19. Muy bien. Por consiguiente, contenía 0,190 kilogramos de agua o kilogramos de humedad de equilibrio. En el ensayo de secado se obtuvieron los siguientes pesos de las muestras en función del tiempo. Y me da ahí, me da una tablita. ¿La ven o no? Sí, ingeniera. Ya. Tengo un tiempo desde 0 hasta 12 horas. Calcule el contenido de humedad libre del sólido seco para cada punto
y construya una curva de la humedad en función del tiempo. Sabemos hacer eso. Ya. En el inciso B dice, mida las pendientes, calcule las velocidades de secado y grafique la velocidad. R le llama la velocidad en función de la humedad. Nosotros no vamos a hacer el método gráfico. No sé, ya les comenté, ¿no ves? ¿Por qué no lo vamos a hacer? Inciso C, empleando esta curva de velocidad de secado, pronostique el tiempo total necesario para secar la muestra desde 0,20 hasta 0,04. Use un método de integración gráfica para el periodo de velocidad decreciente. Bueno, no vamos a usar el método de integración gráfica, pero sí vamos a utilizar nuestras fórmulas. ¿Ya? Bien. Entonces tenemos ahí nosotros ya nuestros datos. Vamos a ponerlo del ejercicio. Tenemos un área de 0,186 metros cuadrados. El peso de la muestra, el peso del sólido seco, L sub S, es de 3,765. Son kilogramos de sólido seco. La muestra húmeda en equilibrio pesó tanto. La muestra húmeda, es decir, la muestra húmeda pesó 3,955 kilogramos de agua más sólido. La suma, ¿no? Muy bien. Por consiguiente, bueno, ya contenía tanto. Y me dan aquí una tabla. Me dan el tiempo, me da el peso, me da un tiempo desde 0, 0,4, 0,8, 1,4. Dos hasta 12 horas. El peso inicial para 0,4,944. Para 12, 3,955. Qué mal. El peso está en kilogramos y el tiempo está en horas. Bien, nosotros entonces vamos a construir una curva. Calcula el contenido de humedad libre empleando la curva de la velocidad de secado, pronostica el tiempo para secar la muestra desde tanto hasta tanto. Ya. Lo que nosotros vamos a hacer en este ejercicio, entonces vamos a construir la curva de humedad en función del tiempo primero. Inciso A. Entonces, construir
la curva de humedad en función del tiempo. Muy bien. Nosotros vamos a hacer para construir la curva, lo que nosotros vamos a hacer. ¿Se acuerdan lo que hicimos en la clase anterior o no? ¿Se acuerdan? Sí, ingeniero. Calculamos la humedad promedio y velocidad. Muy bien. La humedad, promedio y la velocidad de secado. Eso, ¿no? Muy bien, entonces vamos a calcular la humedad. Vamos a calcular humedad base seca, ¿ya? Humedad base seca. La humedad 1 va a ser igual entonces a este peso menos, ¿cuánto pesa el sólido seco? ¿Cuánto es el 3,765? Menos 3,765. Menos, resulta de que la humedad en base seca, la humedad, miren, la humedad en base seca es el peso del agua, ¿lo ven? Masa de agua, ¿sí? Sobre la masa del sólido seco, por 100, ¿no ven? ¿Sí? Sí, ingeniero. Ya. Muy bien. Entonces, 494, yo directamente podría decir, bueno, menos 3,955, y eso le va a dar 0,019, ¿no es lo que va perdiendo? Pero resulta de que este 3,995 es el peso del sólido seco más el peso del agua. ¿Y el peso del agua cuánto era? O la masa de agua. ¿Alguien lo dijo? 0,19. 0,19. Entonces, si yo estoy haciendo mis cálculos de humedad en base seca, masa de agua sobre masa de sólido seco, 0,19 menos el peso del sólido seco, 3,765, dividido el peso del sólido seco, 3,765. Y así vamos a ir calculando nuestras humedades. ¿Hallamos eso? ¿Hallamos eso? $4.94. Cero punto 26. 0
26.3. 26, 26. Trabajemos con 4 ya. Su siguiente humedad será, ahí según tabla tengo 4.885. 4.885 menos 0.19 menos 3.765 dividido 3.765. También lo saca. $0,2470. Eso. La humedad media $0.2548. Sí, ingeniera. No sería lo mismo. Muy bien. La suma más dividido 2. Muy bien. La velocidad calculamos la velocidad. Si ustedes revisan sus apuntes, la clase anterior vimos esto. Cálculo de la velocidad. El peso del sólido seco sobre el área. La velocidad, el intervalo estamos calculando la velocidad, ¿no? El intervalo de tiempo, la humedad inicial menos la siguiente, ¿no? Entonces podemos calcular. Estamos acá. La velocidad 1. Entonces, con la fórmula, ¿no? De la velocidad, el peso del sólido seco sobre el área por DH respecto de T, ¿sí? El peso del sólido seco, 3.765. El área, del área, 0,186. las humedades, 0,2626. menos 0.2470. ¿Sí? Dividido este intervalo de tiempo, que sería de cuánto? De 0,4, ¿sí? Sí. Lo ve aquí. Entre 0,4 y 0,8 también va a haber 0,4. Hay esa velocidad. Hay esa velocidad. 0.9139. 0.9139. Muy bien.
Sigue haciendo más cálculos, por favor. ¿Cuánto sacó esa velocidad? 0.25, 0.23, 0.24, 70. Va. Inge, a mí me salió 0,7894. Sí. Igual. Lo estoy revisando ya, 3.765 dividido 0.186. 0.7894. ¿Sí? Sí, ingeniero, sí. Ustedes tienen suerte porque miren cabalmente ese ejercicio, pero yo lo que quiero es que ustedes lo hagan ya. Está resuelto y está en la 0.7944. Fíjense ustedes que basta que uno cambie un decimal para que varíe un poco, ¿no? Pero aquí dice 0.7944. Aquí está el ejercicio, jóvenes, pero yo lo que quiero es que lo hagan ya, o sea, no sé, ahí está. Construya la curva de humedad en función del tiempo. Grafique la velocidad de secado en función de la humedad media. Ahí está la orden. Empleando la curva de velocidad, determine el tiempo total de secado para secar la muestra desde una humedad de 0.20 hasta una humedad final de 0.04, con una humedad de equilibrio de 0.01. Ahí está el ejercicio. Está en la, ¿qué le digo? Está en la plataforma. Ahí está la tabla. Ahí están los primeros cálculos. Aquí está mi curva de velocidad de secado, velocidad versus humedad media. Y no sé si hice lo otro. Así. La humedad versus tiempo. El cálculo del tiempo total de secado.
trabajo de investigación. Bueno. Bien. Entonces nosotros estamos construyendo la tabla, ¿no? Sí. Estos eran mis datos. Y yo estoy construyendo esta tabla. ¿No? Y obtuve una gráfica de este tipo. Muy bien. Ustedes saben ya cómo hacerlo. Ahí está el ejercicio también en la plataforma. Si alguien tiene alguna duda, consulte. Pero estamos haciendo, ¿no es cierto? ¿Sí? Sí, ingeniero. Son ejercicios largos, pero no son difíciles. Estamos comenzando. Continuaremos pues después. Pero lo importante es que todos aprendan que alguna vez, no sé si manual o con un software, con Excel directamente, teniendo mis datos y haciendo mis tablas en Excel, pueda directamente graficar, ¿no es cierto? ¿Sí o no? ¿Se puede o no? Se puede, ingeniero. Se puede. Y bien bonito, ¿no? Pero usted ya va a saber entonces cómo lo hizo, cómo se hizo, ¿no? Ingeniero, una consulta. Joven. La diferencia de tiempos es 0,4, ¿no ves? Pero mientras va subiendo, va aumentando. ¿Se toma solo el del primero? No. Ahorita lo ponemos. No, joven. Usted tiene que tomar en cuenta los datos. Entre 0 y 0,4 hay 0,4. Entre 0,4 y 8 hay 0,4. Entre 0,8 y 1,4, ¿cuánto es la diferencia? 0.6. 0,6. Entonces su tiempo abajo ya va variando. Yeah. Entre 2,2 y 1,4, ¿cuánto es? Tiene que fijarse en eso, ¿ya? Sí, ingeniera, pensé que era constante como el anterior ejercicio. No es constante. Ya, ingeniera. Por ejemplo, en el siguiente es 0,8, entre 2,2 y 1,4. Entre 3 y 2,2 es 0,8. Y así sucesivamente. Mire, aquí es 1,2, 0,8. La diferencia, ¿no? Entre el siguiente y el anterior. Los intervalos de tiempo no son constantes, son variables. Tiene que tomar en cuenta eso, ¿ya? Perfecto, ingeniero, gracias. ¿Alguna otra pregunta? ¿Alguna pregunta? Ahí está el ejercicio. Ahí están la instructiva. Lo tienen resuelto, pero yo no quiero que lo copien, quiero que lo hagan y lo comparen. De eso se trata. Está resuelto a mano. Ahí está la curva de la velocidad versus la humedad media. Y aquí está la curva de humedad versus tiempo. Y ha calculado el tiempo total de secado.
si no hay ninguna pregunta, vamos a quedar ahí y yo confío en que todos ustedes lo van a hacer, ¿no es cierto? Sí, es la pregunta en el último dato del peso. Da una humedad negativa. Lo tomamos como... ¿Cómo lo tomamos ese dato? ¿En cuál? Al restar el último dato menos la masa del agua menos la masa del sólido seco. Divide entre la masa del sólido seco. ¿Para la humedad? ¿Aquí? Sí. ¿Qué le quedó? Aquí tengo Sí, me cero. quedó negativo 0.0001. Aquí donde dice 0. Ah, sí, lo tomamos como 0, ¿no? Sí. Negativo y... Sí. Ahí está 0, ¿ya? Ok. ¿Ya? A ver, aquí están los cálculos para la 1, para la 2, los ejemplos. Cero le da, porque es 3.95.5, ¿no ve? Ricardo. Sí, ingeniera, en la última da 0 en todo, pues. Cero le da, porque usted le resta 3.95.5 menos 0.19 menos 3.765. A ver, revise. Sí, revisando sale 0. Sí, Veía 0. un número que no... no te vi. Es 0. Le da 0, Ricardo. Esto le da. Sí. Bien. Terminamos el ejercicio entonces en sus casas. ¿Listo? Quedamos ahí. Buenas noches, hasta luego, hasta el martes. Gracias, ingeniero. Hasta luego. Gracias, ingeniera.